Seguimos adelante, recibimos a Alfredo Curuchet, director del CIPES. Vamos a hablar de cuestiones de la economía. ¿Cómo estás, Alfredo? Muchas gracias por acercarte al espacio. Muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad que antes de ayer, cuando nos habíamos empezado a mensajear para determinar los temas del programa, no contamos con lo que ocurrió ayer con el tema de los dichos de Todesca, pidiendo directamente la renuncia de Héctor Conti. ¿Cómo lo ves a esto? Bueno, la verdad que me parece gravísimo que justamente se esté cuestionando la veracidad o el buen trabajo de la Dirección de Estadística de la provincia, que Todesca esté pidiendo la renuncia del director, que esté diciendo que... ¿Coincidís con Todesca? Bueno, la verdad que yo no conozco el funcionamiento interno, ¿no? O sea que por eso me parece importante estos dichos, porque están demostrando de que evidentemente la Dirección de Estadística de la provincia no está trabajando bien y que pone en manto de duda de todo lo que la provincia está haciendo en términos de estadísticas, ¿no? O sea, la provincia salió a hablar de que iba a hacer su propia medición de pobreza. Bueno, la verdad que esa medición, digamos, por mi parte, no va a tener ninguna credibilidad, porque yo creo que todo esto muestra de que la provincia, lamentablemente, sigue con el modelo de Moreno, ¿no? En donde en realidad no le interesan las estadísticas, la confiabilidad de las estadísticas, sino que le interesa la cuestión electoral y lo piensa desde un punto de vista político y no desde un punto de vista de la calidad de las estadísticas y de usar las estadísticas para justamente mejorar el funcionamiento del Estado. Es ¿no? decir, Alfredo, que vos estás diciendo que Córdoba modifica las estadísticas como lo hacía Guillermo Moreno, digamos que obviamente que el kirchnerismo sabía cuáles eran los números y dibujaban uno cualquiera a su conveniencia. ¿Vos crees que está pasando esto? A ver. Ese sería el error metodológico del bueno, caso Todesca. Es que no creo que sea simplemente un error metodológico. Me parece que esto está evidenciando una forma de trabajo que tiene la provincia en donde la Dirección de Estadística no tiene ninguna independencia del poder político y en donde las decisiones electorales están por encima de la rigurosidad metodológica y de hacer un buen trabajo estadístico. Y bueno, y eso lógicamente lleva a la falta de credibilidad. Recordemos que la provincia primero empezó a difundir datos falsos de inflación, ¿no? En el 2008, y los difundió durante mucho tiempo. Después de repente aparecieron otras cifras, o sea que los tenían. Después salió la provincia a hablar de un índice de carencia. Incluso el año pasado, cuando fue la polémica con el tema del PAICOR, la provincia salió a decir de que la línea esta de carencia era de 7.000 pesos y por eso excluyó a un montón de niños del PAICOR, diciendo de que no, que no estarían en situación de pobreza. Resulta que después el INDEC salió a decir de que no, que la canasta, la línea de pobreza estaba más bien alrededor de los 9.000 pesos, o sea que hubo niños excluidos del PAICOR que sí estaban en situación de pobreza. Y todo esto, digamos, por usar datos que no se sabe, digamos, de cómo los produce la provincia. Yo creo que esto es simplemente un ejemplo de la degradación institucional que ha sufrido la provincia en los últimos 20 años. O sea, recordemos que incluso toda esta reforma del Estado que encaró de la Sota por allá por el 2000, justamente lo que hizo fue convertir a Córdoba, que es una provincia la más importante del país, en prácticamente un feudo, o que se comporta similar a un feudo de estas provincias más pequeñas de la nación, ¿no? Y entonces creo que esto es muy grave porque muestra la degradación institucional de la provincia. ¿Cómo se puede auditar tanto los números del INDEC a nivel nacional de Todesca, los números del INDEC en Córdoba con Conti? ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, es muy importante que justamente las estadísticas sean creíbles, ¿no? O sea, si no hay credibilidad, y hoy por hoy la provincia no tiene ninguna credibilidad cuando sale a decir que van a producir su propio índice de pobreza, etcétera. Bueno, ya hicieron eso de la carencia, que fue un desastre. No tiene ninguna, y con todo esto, obviamente que no hay ninguna credibilidad. Entonces, lo que tenés que hacer es recuperar esa credibilidad. Si al gobierno de la provincia realmente le interesara tener estadísticas creíbles y tener realmente
una fortaleza institucional, bueno, para mí deberían plantear un cambio total en la dirección de estadística, o sea, es necesario recrear, refundar esa dirección, crear un instituto de estadística y que tenga mucha transparencia y mucha participación, o sea, en donde justamente haya representantes de los usuarios de las estadísticas que estén en el día a día o en la dirección de ese instituto. O sea, estoy hablando de que haya representantes de las universidades, de los sindicatos, de las empresas, etcétera, de que estén en la dirección para garantizar y que se vuelva a tener credibilidad en la estadística, porque hoy por hoy la provincia no tiene ninguna credibilidad y no veo, digamos, tampoco veo que tengan mucho interés, ¿no? Porque ya han tergiversado las estadísticas, o sea que me parece que esto es... No sería de extrañarse. Alfredo, el dólar ha sufrido una evolución, un aumento en estos últimos tiempos, ya casi orillando los 18 pesos a principio de esta semana. ¿Esto es correcto? ¿No es correcto? ¿Genera competitividad? ¿Hay riesgo de que este aumento se traslade a los precios internos y así aumente el porcentaje de la inflación y por ende la pobreza? Bueno, esta situación del dólar lo que muestra es realmente que estamos en una situación macroeconómica bien complicada, en donde por un lado necesitaba subir el dólar porque estaba muy atrasado, pero bueno, claro, al mismo tiempo cuando ha aumentado menos que la inflación, seguro. Bueno, pero también cuando sube genera también un peligro justamente que esa devaluación o depreciación se traslade a precios y aumenten los precios y en definitiva terminamos con más inflación. ¿Por qué ¿no? estamos tan atados al valor del dólar en los precios de la economía interna? Bueno, en realidad, a ver, todo país depende del valor del dólar, ¿no? O sea, no es que... pero claro, hay países que están más atados y menos atados, ¿no? Argentina está muy atado y fundamentalmente diría porque no, digamos, uno cuando ahorra en dólares, pensando en dólares, en el valor de tus ahorros en dólares. No ahorras pensando en pesos. Y ese es un problema y algo más único de Argentina. Tiene que ver con la alta inflación que tenemos y con la gran variabilidad que hay, ¿no? El que ahorra en pesos solamente y muchas veces termina perdiendo frente al dólar, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión. Yo diría que es una cuestión que tiene que ver justamente con la alta inflación que estamos teniendo y que eso hace que sea una situación muy frágil y muy delicada, ¿no? O sea, de un balance en donde necesitas devaluar, porque si no perdés competitividad, porque tenés una inflación y te vas encareciendo, pero al mismo tiempo si devaluás, después esa devaluación puede trasladarse a precios y puede aumentar más todavía la inflación. Eso también ya se está hablando de que va a haber una inflación anual del 23, 24%. No el 17 que habían dicho. No el 17, tampoco el 20 de hace poco. Y en definitiva lo que eso genera es que haya una pérdida del poder adquisitivo, cae el consumo y la economía no se reactiva más, ¿no? Entonces es una situación delicada. Alfredo, después de la pausa vamos a hablar de cuánto necesita una familia para vivir y qué va a pasar si la inflación supera el 19% que han cerrado todas las paritarias. Ya venimos. Seguimos transformando la ciudad con obras. Sumamos nuevos tramos a la red cloacal que beneficia a más de 250.000 vecinos de 30 barrios de la ciudad. Estamos haciendo la mayor inversión histórica, con más de 200 frentes de obras de cloacas, pavimento, luminarias LED, desagües y viviendas en los barrios. En las zonas de obra, es vital que respetemos la señalización y transitemos con precaución y paciencia. Obras que transforman, barrios que cambian. Municipalidad de Córdoba.
Soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba. Revista Enfoque Córdoba. Periodismo de distribución gratuita en la zona norte de Córdoba. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Estamos de vuelta. ¿Cuáles serán los números de la pobreza? ¿Cuáles serán los números de la inflación de este mes que está próximo a terminar? Alfredo, ¿cuánto necesita aproximadamente una familia para no caer en la pobreza hoy en Córdoba con las estadísticas que tenemos? Bueno, la línea de pobreza está alrededor de 14.800 pesos, o sea, una familia de 2 adultos y 2 niños necesita esos ingresos, por lo menos tener esos ingresos de 14.800 para no estar en situación de pobreza. ¿Y la indigencia? Bueno, está un poco menos, no tengo el dato exacto, pero debe estar en alrededor de 10, 9, 8.000 pesos. Entre 8 y 10.000 pesos Sí. aproximadamente para no ser indigente. Indigente, o sea, para tener los ingresos suficientes para poder comprar esa canasta de alimentos, o sea, Claro. para alimentarse. Satisfacer la necesidad alimenticia. Exactamente. Exactamente. Sí. Otra de las preguntas es qué va a pasar ahora con la inflación. Se habla de que julio va a cerrar arriba del 2% y cómo van a quedar estas metas del 17% de inflación prevista para el año por el gobierno nacional y en base a las paritarias, ¿no?, que cerraron aproximadamente en torno al 19%, salvo excepciones en algunos gremios. Si abrir las paritarias de nuevo, la cláusula gatillo que debiera ser lo que ocurra, podría alimentar a su vez este circuito inflacionario. Totalmente. Es una situación bien grave, ¿no? Porque aparte acá estamos en una inflación inercial, o sea, los precios aumentan porque aumentan otros precios, aumentan los costos. Entonces aumenta la inflación, entonces hace falta devaluar, porque si no perdés competitividad, pero al devaluar, esa devaluación se traslada a precios, o aumentan los precios, entonces obviamente ahora si hay digamos, se habla de que julio va a dar un 2,2% de inflación mensual, y que eso sería un anualizado de alrededor del 23%, o sea, evidentemente que hay una caída en el poder adquisitivo de los salarios, y eso va a requerir de que se abran las paritarias, de que haya aumentos de los salarios, y eso aumenta los costos, entonces eso aumenta la inflación. O sea, en definitiva, todo esto es una situación muy grave, claro, en donde se van retroalimentando los aumentos y nunca terminamos de salir de esta espiral inflacionaria. Recién estabas hablando del aumento. Por ejemplo, ahora que aumentó un 8, un 10% el gasoil, ese aumento del gasoil se puede trasladar a los precios y a su vez la devaluación del dólar puede hacer que vuelva a aumentar el gasoil. ¿Cómo se frena esta situación? ¿Crees que hay intención por parte del gobierno de frenarlo o pensás que lo dejan a la buena de Dios, al sistema económico? Claro, yo creo que el gobierno tiene la intención de bajar la inflación. Lo que pasa es que me parece que hay dos cuestiones. Por un lado, me parece que hubo un diagnóstico de las causas de la inflación erradas, en donde se hizo demasiado eje en la importancia de la emisión e inflación y no justamente, o sea, una visión más monetarista, no digamos esta visión de la inflación inercial, ¿no? Que es un aumento retroalimentado de los precios. Y por otro lado, me parece que hubo un error en la política de precios de la energía. Y la caída del consumo. Claro, bueno, por supuesto, pero digamos un error en la política de precios de energía, en donde me parece que evidentemente que hay intereses sectoriales que, bueno, no digo, el ministro de Energía es el ex CEO de Shell, ¿no? O sea que claramente me parece que se cedió ante esos intereses y hoy por hoy, por ejemplo, tenemos el gas
más caro del mundo. Tener el gas más caro del mundo, como estás diciendo vos, ¿beneficia al país porque se va a achicar, digamos, el déficit energético en lo que perdemos de dinero por año subsidiando, o aumenta las ganancias de las empresas? ¿Hacia dónde va esa diferencia que paga cada argentino en su boleta? Bueno, el argumento del gobierno era que había que poner estos precios para que haya inversión. Yo creo que, digamos, lo que ha pasado, yo hubiera, pero claro, eso ha generado más inflación de la que hubiera habido, ¿no? Entonces, por eso me parece que había que priorizar decisiones de si ceder ante estos intereses o ir hacia una política antiinflacionaria más completa y más robusta. Se fue a lo otro. Y después respecto a esta idea de que no, que era necesario para las inversiones, bueno, pero por eso uno tiene, por ejemplo, YPF, que es del Estado, en donde vos podrías, digamos, no tener que depender de la decisión de estas empresas privadas internacionales que en definitiva hoy pueden invertir o pueden invertir en otro lado, no les importa el futuro del país, ¿no? Entonces, digamos, solamente quedarse con esa idea de que hay que darles precios altísimos para que inviertan, me parece, digamos, un análisis limitado y sesgado, ¿no? Seguramente que sí. Uno de los dichos de afines al gobierno nacional es que los inversores, esta lluvia de inversores está frenada, esperando precipitarse cuando Cambiemos gane las elecciones legislativas de este año. ¿Cómo lo ves a esto? Es decir, ¿hay una lluvia de inversiones esperando que gane Cambiemos o esto es una realidad ficticia que se inventa para la tribuna? Sí, yo creo que hubo una promesa de que iba a venir inversiones y que estaba bastante alejado de la realidad, porque la realidad, digamos, de hoy es que hay un montón de industrias, por ejemplo, que están funcionando con capacidad ociosa, ¿no? Porque está retraído el consumo, el nivel de actividad. Entonces, hay un montón de industrias que tienen la industria parada o utilizándola a medias. Entonces, esas industrias no van a invertir porque primero quieren usar la capacidad instalada de sus fábricas, ¿no? Entonces, me parece que hubo como una especie de sobreoptimismo que no se dio. Y también, digamos, este optimismo de bueno, que llegaba este nuevo gobierno, entonces ya eso iba a generar credibilidad. Y no, porque obviamente que, digamos, el día de mañana gana otro gobierno o si vuelve a ganar Cristina, y bueno, eso genera inestabilidad. Pero, digamos, me parece que... A ver, económicamente, ¿sería más favorecedor para el país que gane Cambiemos o que gane el kirchnerismo? Yo creo que lo que hay que hacer es digamos, políticas económicas que favorezcan al país. Eso es lo que en definitiva va a garantizarnos el éxito. O sea, esta idea, incluso digamos esta idea de decir, no, vamos a desarrollarnos esperando que vengan las inversiones de afuera. No hay ni un solo país en el mundo que se haya desarrollado en base a ese modelo de supuesto desarrollo. No existe eso de creer de que te vas a desarrollar como país con la inversión extranjera. No, yo no estoy en contra de las empresas extranjeras, lo que estoy diciendo es que los países que se desarrollaron... No se desarrollan en base a eso, claro. Se desarrollaron en base a que crearon empresas propias, que las pequeñas empresas domésticas se convirtieron en medianas, que las medianas se convirtieron en grandes y que las grandes se convirtieron en multinacionales. No en que vinieron inversiones de afuera, ¿no? Exacto, a traer su carpa. Alfredo, te agradecemos por haber formado parte del espacio y por la claridad de los conceptos. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima, ¿no? Seguro, va a haber. Nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 10 de la noche. Sigue en la pantalla de Canal C con nosotros. Muchas gracias.